Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Cerrando la programación de ayer, muchos recuerdan lo que dije. Se me hizo la pregunta cuando celebramos el Día de los Caídos y yo recordaba lo que sucedió aquel día, el 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas americanas, junto a las canadienses y otras, invadieron a Europa nazi. Y sí lo recuerdo. Estamos hablando ahora de la voluntad de Dios, ¿no? Cómo Dios se mueve en ciertas situaciones. Yo todavía lo recuerdo, es algo como que está en mi mente. Mi papá me despertó, yo estaba dormido, él me despertó y recuerdo que me levanté, le pregunté qué pasa. Él me dijo, tenemos que ir a la iglesia a orar. Y yo le pregunté, pero ¿por qué? Yo tenía 9 años de edad en el 1944 y me dijo, el presidente Roosevelt ha solicitado que todo cristiano, todo creyente en la nación, que cuando escucharen las campanas, las sirenas, eso quería decir que nuestras fuerzas en ese momento estaban invadiendo a Europa nazi y que busquemos la dirección y ayuda de Dios. Y yo recuerdo como que sucedió ayer. Yo recuerdo ir a la iglesia, nosotros estando de rodillas, pidiendo a Dios que nos ayude, que ayudase a nuestros hombres que estaban invadiendo a Europa. Lo que si no hubiese sido por el poder de Dios, tal vez no hubiesen sobrevivido, francamente. Era algo que era muy peligroso. Muchos Miles murieron. murieron, más de 10,000. Yo he ido a aquel cementerio realmente muy cerca de la playa Omaha, en Normandía, donde hay más de 10,000 cruces en ese cementerio. El punto es los nazis. Realmente eso fue algo horrible. La degradación, la tortura, las muertes, el sufrimiento que tantos vivieron. Y realmente Dios pudo haber detenido esa guerra, pero no lo hizo, no lo detuvo. Y hay razones, ¿no? Pero yo creo que Dios ayudó a los Estados Unidos en ese momento. Creo que lo hizo. Él no lo hace en cada ocasión, pero sí lo hace muchas veces. Muy bien, vamos a empezar en el versículo 15, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos solamente se pueden mantener cuando el creyente tiene a Cristo y la cruz como el objeto de su fe, lo que entonces le da al Espíritu Santo la actitud para obrar en nuestras vidas y ayudarnos a hacer estas cosas que debemos hacer. Ahora mis notas están escritas en lo que refiere al nuevo pacto. Jesús habló bajo el antiguo pacto, ¿correcto? Sí. Estás titubeando. Bueno, lo que pasa es que confunde a la gente. Hasta que llegó la división del pacto, si lo podemos llamar así, entre el pacto de la ley y el pacto del evangelio. La cruz es esa línea divisoria, no la primera venida de Cristo, ni siquiera su ministerio. ¿Nos está diciendo hoy que cumplamos estos mandamientos? Mire, yo creo que sí, en su totalidad Sí. y completamente. Mire, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, toda la responsabilidad de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestra responsabilidad. Pero la respuesta a la pregunta mayor es, ¿cómo puedo yo cumplir con esos mandamientos? Ahí está, cómo yo los cumplo. ¿Y qué es lo que Dios ha Bien, arreglado para entonces nosotros? debemos de decir que Bueno, primeramente que tenemos que entender que la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia contienen lo que llamamos la ley mosaica. Esos ciertamente son los mandamientos de Dios. Cuando así Jesús es. llegó, Pero son mandamientos que han sido cumplidos, ¿no? ahí es a donde quiero llegar. Eso Ujú. tiene que entenderse. Mire, existen mandamientos que se dieron para guardar la ley. Israel no tenía opción. Si no se guardaba la ley bajo el antiguo pacto, eran eliminados, ya sea que eran puestos fuera de la congregación o posiblemente hasta ejecutados.
Así que no había opción más que tratar de guardar o cumplir y tratar de hacer lo posible. En Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, Sí. sino para cumplirla. Y él no solo dijo la ley, él dijo la ley o Ujú. los profetas. Y mientras que esta conversación ha existido ya mucho tiempo, mire, si pensamos en el cumplimiento de Cristo y la profecía, toda y cada profecía, y existen de entre 300 a 350 que se cumplieron cuando Él llega en su primera venida. Él cumple más de 300 hasta 350 profecías. Podemos hablar de Isaías 53, Salmo 22, Isaías, la Virgen concebirá, etcétera, etcétera. Pero Él dijo que Él cumpliría ambos, la ley y los profetas. Y es más fácil comenzar tal vez con las profecías porque Él es el único que pudo haberlas cumplido. Y también es el único que pudo haberlo logrado y jamás habrá necesidad de volverlas a hacer. Así que la idea de cumplir también es de lograr. Bien, pero tenemos que ver la ley en distintas maneras. Tenemos la ley moral y tenemos la ley ceremonial. Bueno, Pablo no dividió la ley en esas tres categorías. Serían divididas después. En su mente la ley era Mm. la ley, era la totalidad de ella. Así que, mire, nosotros no podemos cumplir con la ley moral, ni mucho menos la ley Eso es física. verdad, pero la Sí. ley moral, porque es la ley moral, realmente no entra en la distancia. Correcto. Sí, mire, en Mateo 5:17, una vez más, si tomamos la definición de cumplimiento de una profecía que Jesús hizo con respecto a su vida y la aplicamos a la ley, Él Que es el podía. único que pudo cumplir y como ya lo hizo, jamás necesita volverse a hacer. Jamás va a existir otra virgen que Claro, pueda claro. concebir y dar a luz. Así que el cumplimiento significa que Él lo trajo a su plenitud. Ahora, nosotros como creyentes no somos llamados para guardar las leyes de Dios. Para ser honestos, nuestras vidas deben de reflejar el código moral de Dios, ciertamente. Pero si ustedes tratan de guardar el código moral de Dios por sí solo, va a Eso es fallar. verdad. No puede lograrse. Así que, mire, la idea de guardar los mandamientos, todo esto se tiene que hacer por el proceso de fe y también por el estudio de estos pasajes aquí mismo. Vemos que el medio para guardar y para vivir esta vida cristiana es a través de la fe y después la fuente de poder es el Espíritu Santo que es la nueva, bueno, que es el nuevo paracletos para el nuevo pacto. Así que cuando mi fe está en Cristo y el crucificado, Dios va a ayudarme a hacer dos cosas, hermano Swagger. Él me va a ayudar a amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo y me va a ayudar a amar a Dios con toda mi Así es. alma, cuerpo y El Señor corazón. no requiere que nosotros hoy día circuncidemos a nuestros niños a los 8 años de edad. Correcto. Él no nos está requiriendo que nosotros ofrezcamos sacrificios si le fallamos de alguna manera. Él no requiere eso. No está requiriendo que nosotros guardemos el día de reposo o el sábado, no viajar Sí. ciertas millas, etcétera. Y Él no está requiriendo eso. Sí requiere de nosotros que nosotros no robemos, Claro, que sí. nosotros no Así es, sí. cometamos adulterio, que no hagamos esto, aquello, lo demás. La ley, La sí, ley la ley moral, moral. ¿Me correcto. permite hacer una pregunta? Los he estado escuchando a todos ustedes hablar y me pregunto, ¿leemos algo en los evangelios acerca de que Cristo habló directamente de animar a la gente a cumplir con la ley ceremonial? Estoy pensando en los No. sacrificios. Cuando pensemos en esto, Bueno, Cuando él sanó a aquel hombre, le dijo, muéstrate al sacerdote. es sí. la única ocasión que me viene a la mente, pero pensemos en eso. La totalidad de los evangelios. Él enseñó ley moral a través de todos los evangelios. Pero lo que ustedes están diciendo está causando esta pregunta. ¿Llegó a decir algo acerca de la ley ceremonial, los sacrificios, todo eso? Yo no creo que lo hizo. No, no. Él hizo lo que ¿Qué usted no es acaba de eso decir. interesante? Pero yo sí siento, una vez más, tenemos que regresar a Gálatas 4:4. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no violó ningún No, aspecto no lo de la hizo. ley Su mosaica. familia
Lo Él llevó no, a Jerusalén. correcto, él no ignoró ningún aspecto, él la obedeció en el espíritu correcto, él jamás obedeció las leyes adicionales como la ley oral Ley. que se dio aparte de la ley, pero él cumplió esa ley completa y totalmente, toda la intención de Dios en todo aspecto de la ley. Y una vez más, bueno, mire, yo sé que estamos dividiendo todo esto en los 3 segmentos, pero en la ley mosaica, cuando él habló acerca de la ley, cuando Pablo habló acerca de la ley, él no la dividió, era la totalidad de ella. Bueno, Así que todo eso se cumple en él. el Señor, la ley moral demanda que se entregase, pero lo dijiste momentos atrás, es cómo se lleva a cabo. Correcto. Si usted busca vivir una vida de guardar leyes, usted va a fallar. Sí, No importa si es salvo y lleno del Espíritu y tiene los 9 dones del Espíritu, va a fallar. correcto. Pero tenemos que entender que Jesús cumplió toda la ley completamente, no una parte, sino toda. Y la ley moral incluida allí. Pero eso no nos absuelve de responsabilidad de guardar la ley moral de Dios. Y la manera como eso se lleva a cabo es cuando nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo, que entonces y solamente entonces le da al Espíritu Santo lugar, latitud para ayudarnos con claro. estas cosas en particular. Así es. Y por eso, mire, en vez de, ahora, yo no me levanto todos los días y digo, yo necesito asegurarme de que yo no mate a Bob. Obviamente a Bob le va a gustar si yo me siento así. O tampoco voy a mentirle al doctor, ni le voy a robar al hermano de Smith. No me levanto yo peleando contra esas Correcto. cosas para no Nunca hacerlas. tienes que pensarlo, nunca te pasa Correcto. por la mente. Se nos está acabando el tiempo, Pero pero el mire, judío de la antigüedad sí. Sí, tenía Ellos que lo hacerlo. pensaban sí, constantemente. estaban consumidos con eso. Así es. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se muevan. Estamos de vuelta. Si notamos en los versículos 15 y 16, cuando el Señor dice, guardad mis mandamientos, Él a la vez habla del ayudador que Él va a dar Correcto. para ayudar a que esos mandamientos se cumplan. Hermano Swagger, quisiera añadirle esto al pensamiento. Bajo el nuevo pacto, Jesús dijo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. El prójimo. Y, en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que yo puedo hacer cuando me levanto en la mañana es decir, Señor, ayúdame, equípame para tratar a la demás gente como yo me trataría a mí mismo y dedicarme a mí mismo completamente a ti. Esa mentalidad, hermano Swagger, logrará cumplir con toda característica moral buena del cristianismo necesitada. Correcto. También seguirá la dirección del Espíritu a toda acción justa, a toda actitud correcta. Jesús dijo lo siguiente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, no por su doctrina, no por lo bien que se visten y qué es lo que predican y todo eso, no, por el amor de uno hacia otro. Esa es una tarea imposible sin la persona del Espíritu Santo. No se Y puede. amar a Dios, miren, yo realmente titubeo porque hay gente aún el día de hoy que quieren regresar a los 10 mandamientos y dicen, bueno, ¿por qué no tenemos que guardar el día de reposo? ¿Por qué no tenemos que celebrar esto y aquello? Romanos 7, Pablo nos enseña claramente que estamos muertos a la ley. La responsabilidad que tenemos ante la ley ya no existe. Ya no está sobre nosotros. No, la ley no puede bendecirnos y la ley no puede maldecirnos. No es más aplicable a nuestra vida. Realmente nada se dijo sobre guardar el sábado, excepto los judíos propiamente estaban molestos con Cristo porque Él sanaba en el día de reposo. Correcto, sí. Pero Jesús mismo, si recuerdo correctamente, no dijo nada al respecto. Sí, mire, el día de reposo no entra al Nuevo Testamento, pero el punto de todo es que si yo comienzo a guardar leyes, entonces ¿dónde me detengo? Si yo digo que soy responsable por esta ley, ¿por qué no soy responsable por aquella otra? Yo digo que lo que Cristo hizo nos libertó por completo de cumplir con la ley y ahora tenemos el mayor potencial de amar al prójimo y de amar a Dios, lo cual la ley realmente
era el precursor de todo eso, era ese peldaño para llegar Bueno, aquí. pero estás llegando ahora a lo que Pablo enseñó en el libro de Gálatas. Correcto. Durante toda su enseñanza sobre las Sí. leyes. Nosotros convertimos cosas en leyes que no Amén. son ley. Y nosotros ponemos nuestra fe en eso. Y eso es el problema de toda la iglesia hoy en día. Y es donde hemos estado nosotros también. Sí, Y está mal. Realmente usted no va a avanzar así. El Espíritu Santo no se va a remover, gracias a Dios por eso, ¿no? Pero nosotros solamente tenemos una pequeña parte de la ayuda que Él puede dar cuando empezamos a poner nuestra fe en cosas que convertimos en leyes que realmente no son Sí. leyes en su propio lugar, pero hacemos leyes de Correcto. ellas. Y Dios no puede bendecir eso. si nosotros creemos completamente que Jesucristo cumplió la ley, entonces mi preocupación mayor en el día de hoy es aprender la palabra de Dios, seguir sus instrucciones, depender del Espíritu Santo, amar a mi prójimo y amar a Dios con todo mi Bueno, corazón. Y así estaré donde yo tengo que Nosotros no estar. vivimos por un sistema de leyes. Correcto. Nosotros vivimos por fe. Es como vivimos, pero es fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que yo quiero que leamos acá. Lee por favor el versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos se pueden guardar solo de una manera, cuando el creyente siempre debe de hacer Cristo y la cruz el objeto de su fe. Quedará entonces el Espíritu Santo libertad para obrar en nuestras vidas y ayudarnos a hacer estas cosas que debemos hacer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Paracleto, que significa uno llamado a ayudar. Para que esté con vosotros para siempre. Antes de la cruz, el Espíritu Santo solamente podía ayudar a algunos individuos por un periodo de tiempo. Desde la cruz, Él vive en el corazón y las vidas de creyentes y lo hace para siempre. En aquel tiempo, ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el mundo, porque Él es Dios, pero Él está diciendo, se los voy a dar a ustedes para ayudarles, ¿no? Queriendo decir, uno que ha sido llamado para ayudar, y Él puede hacer lo que nosotros no podemos Correcto. hacer una y otra vez. Quisiera hacer resaltar algo de esas palabras que Jesús dijo. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él utilizaría esa terminología varias veces en el discurso del aposento alto, mis mandamientos, un nuevo mandamiento os doy. Cuando Jesús dijo esto, él no estaba hablando, ya como lo hemos dicho, que no estaba hablando del antiguo pacto, del sistema antiguo de leyes. No son los mandamientos de Jesús esos. Cuando la gente común, el cristiano común, cuando lee eso, guarda mis mandamientos, su pensar es automáticamente los 10 mandamientos o algún tipo de lista de mandamientos que Jesús hizo. Bueno, Jesús jamás dio una lista de 10 Claro, mandamientos de claro, Cristo, jamás claro. dio eso. Pero lo interesante de todo, y voy a resumirlo con esto, Juan lo resumió de hecho en 1 de Juan 3, verso 23, él lo resumió todos los mandamientos de Jesús con esto. Él dijo, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que Juan resume todos los mandamientos de Jesús y los mandamientos. La palabra mandamiento, por cierto, no es la palabra griega namas, que es la palabra normal para la ley. Es otra palabra griega y se me olvida cuál es, pero esta nos habla de una declaración autoritaria. Así que básicamente todo lo que Jesús dijo era un mandamiento. Era una declaración autoritaria, todo lo que él dijo. Entonces, estás diciendo guardar esas palabras. Básicamente toda palabra que yo he dicho. Bien, bien. Bueno, y estoy de acuerdo con lo que Bob está diciendo, pero no siente como que Jesús está involucrado en escribir los 10 mandamientos también, que no incluiría a todos los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Sí puede, porque aún solo se cumple de la manera como usted lo dijo, pero rápidamente hay gente que quiere guardar la ley y dicen, bueno, usted solo dice que Jesús descartó los mandamientos, lo cual nosotros sabemos que jamás lo hizo, y yo sé que usted no lo siente así tampoco, pero me parece como que
La cruz es una verdad y entidad tan poderosa que podemos tomar los mandamientos de Cristo y la ley y resolverlo todo en lo que usted acaba de leer en Primera de Juan. Porque la fe en Cristo, y ahí está en sus notas, hermano Swagger, me otorga la libertad de la ley. Yo soy cumplidor de la ley, Claro, no porque yo claro. me proponga cualquier cosa. Y al mismo tiempo en mi vida diaria yo me consagro a amar a mi prójimo y debemos, o podemos hablar de eso y de amar a Dios. Esas dos, una vez más, esas dos, si esos dos mandamientos estuvieran en mente todo el día, yo creo que estuviéramos mucho mejor que cualquier otra cosa. Pero yo sí siento como que, mire, no quiero excluir, yo entiendo lo que se está diciendo, pero no quiero excluir los mandamientos del Antiguo Testamento porque Jesús ciertamente hubiera tenido una porción o una parte que jugar al haber dado todo eso porque representa a Dios. Iba a decir algo, Dr. Gray. Bueno, regresemos al verso que el hermano Loren dio, en el que Cristo dijo que hay que amar a Dios con todo. Él está resumiendo ahí, está haciendo una declaración acerca de toda esta discusión. En mi mente, él está casi poniendo a su espíritu, su mente, su corazón en todo el sistema moral levítico antiguo, diciendo que todo se puede resumir Exacto. en estos dos puntos. Claro y que yo sí. yo sí creo en lo que usted está diciendo. Si podemos lograr eso, entonces todo lo demás será logrado. Y esa sería su voluntad. Ahora, todo lo que él dice es su mandamiento, ¿verdad? Sabemos que eso es verdad. Sí. Pero esas dos declaraciones son poderosas. Y bueno, él está diciendo que debemos amar al Señor vuestro Dios. Es interesante, el Antiguo Testamento, en Éxodo, no harás, no harás, no harás. Y aquí está Cristo en el Nuevo Testamento diciendo algo positivo. Esto es algo que deben hacer, no lo que no deben hacer. Debes amar al Señor vuestro Dios con todo corazón, amar al prójimo como a ti mismo. No me puedo imaginar esos mandamientos no cubriendo todo aspecto de mi vida. Bob, quiero volver a tocar lo que dijiste momentos atrás. Dijiste que la palabra mandamientos acá no necesariamente se estaba dirigiendo a los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Cuando Jesús dijo mis mandamientos, no, bueno, sí, estoy de acuerdo, incluye todas las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque Jesús en su ministerio, él citaba constantemente de la ley. Mateo 22, cuando él citó a Deuteronomio 6, verso 5, amar al Señor vuestro Dios. Y en el Sermón del Monte, él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer Claro, para codiciarla claro. ya adulteró con ella en su corazón. Así que sí, Él nos dio sus mandamientos y sus mandamientos sí son todas esas cosas. Mi punto de todo es que el cristiano promedio o común puede ver esas palabras, mis mandamientos, y automáticamente piensan en Sí, una lista. es verdad, En sí. una lista. Y Jesús jamás dio una lista Sí. de, bueno, por ejemplo, los mandamientos de Jesucristo, lo que sea. Mi punto de todo es que todo lo que Pero Jesús están de dijo. acuerdo correcto. ustedes en Y que mire, mi punto de todo esto es que Juan resumió todo en Primera de Juan 3:23, todos sus mandamientos, todas las palabras de Jesús, creed en su nombre y amaros unos a Correcto. otros. Es lo que Pero estaba diciendo. ¿estás de acuerdo que en el tiempo del Antiguo Testamento, aunque ellos no podían cumplir la ley, y el Señor sabía que no lo podían, claro que sí, pero todavía tenían que tratar de hacerlo? Absolutamente. Sí. Tenían que tratar Sí. de hacer lo que podían hacer y depender del sistema de sacrificios Sí. para vencer, ¿no? Sin Pero opción. Dios les bendeciría por hacer el Sí. esfuerzo de hacerlo, ¿no? Bueno, se nos Correcto. terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierda la próxima programación. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.